Hablaremos sobre el tema de desarrollo y función del aparato femenino. Como introducción, tenemos que en los mamíferos el cromosoma Y y las hormonas sexuales se encargan de definir el sexo por medio del factor de la región de determinación sexual del cromosoma Y, también llamado el gen SRY, que se encuentra en el cromosoma Y. Este activa el desarrollo de los testículos, ya que sin él el desarrollo sería femenino. Las gónadas producen células sexuales, que se activan en la adolescencia gracias a las hormonas folículo estimulante y luteinizante. En las mujeres, los ovarios dejan de funcionar en la menopausia, mientras que los hombres producen espermatozoides toda su vida. Las hormonas trabajan en ciclos en las mujeres y en los hombres de forma continua. El sexo en humanos se decide por los cromosomas sexuales X y Y. Los óvulos siempre tienen un cromosoma X, mientras que los espermatozoides pueden tener X o Y. Si el espermatozoide aporta un cromosoma Y, el varón será XY. Pero si aporta un X, será una mujer, XX. El cromosoma Y tiene el gen SRY, que activa los testículos y el desarrollo masculino. En las mujeres existe una proteína llamada Mis, que ayuda a calcular cuántos óvulos quedan, a lo que nos llega a indicar su fertilidad. Los cromosomas humanos se identifican con un número del 1 al 22, según sus características morfológicas, como el tamaño, la posición del centrómero y patrón de bandas. Los cromosomas del 1 al 22 son llamados autosomas. Estos se encuentran presentes en ambos sexos y contienen genes que regulan funciones biológicas y características físicas. Los cromosomas X y Y se encargan de determinar el sexo biológico de una persona. La cromatina sexual o el cuerpo de Barr es el cromosoma X inactivo en las hembras. Durante el desarrollo embrionario, uno de los cromosomas X se inactiva al azar en cada célula y este inactivo se mantiene en divisiones celulares posteriores. La inactivación involucra el factor CTFC, que este es un factor de transcripción. En caso de anomalías genéticas donde hay más de 2 cromosomas X, como el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter, solo uno de los cromosomas X se mantiene activo, mientras que los demás se inactivan formando cuerpos de Barr inactivos. Las gónadas primitivas se desarrollan a partir de la cresta genital, cerca de las glándulas suprarrenales, y son iguales en machos y hembras hasta la 6ª semana. A partir de la 8ª semana, en los machos, la parte interna forma los testículos y se crean las células de Leydig y Sertoli. En las hembras, la parte externa se convierte en ovarios y la interna retrocede. Durante esta etapa, los ovarios no producen hormonas. En la 7ª semana del desarrollo, todos los embriones tienen 2 tipos de conductos: los mullerianos, que son los femeninos, y los golfianos, que son los masculinos. Los conductos mullerianos, si no hay alguna interferencia, se convierten en las trompas de falopio y en el útero. Por otro lado, los conductos golfianos, si reciben señales masculinas, forman el epidídimo y el conducto deferente. Hasta la 8ª semana, ambos sistemas están presentes, pero después comienzan a diferenciarse dependiendo del sexo del embrión. De la 7ª a la 8ª semana, tanto los genitales masculinos como femeninos se encuentran iguales, ya que estos tienen un glande, un tubérculo genital, una hendidura urogenital, el pliegue uretral, hinchazón labioescrotal y el ano. En la 12ª semana ya se empiezan a diferenciar tanto el masculino como el femenino, ya que el femenino ya se encuentra un clítoris, los labios menores, el meato uretral, el orificio vaginal y los labios mayores. Y en el masculino está el meato uretral, el glande del pene, el escroto, el rafe y el ano. El masculino XY, un embrión con cromosoma Y, tiene el gen SRY, que activa el desarrollo de los testículos. Los testículos producen hormonas como la Mis, que bloquean los órganos femeninos, y la testosterona, que forman los genitales masculinos y características sexuales secundarias. En el sexo masculino, como el vello facial, la voz profunda y el crecimiento de los músculos. Los andrógenos, que son las hormonas masculinas, pueden afectar el desarrollo del cerebro en etapas tempranas. Por ejemplo, en ratas, si nacen expuestas a andrógenos, muestran comportamientos masculinos y producen hormonas de manera similar a los machos. En los humanos y los monos, si los fetos son expuestos a andrógenos en el útero, también pueden mostrar comportamientos masculinos.
Sin embargo, mantienen un patrón regular de producción de hormonas, que es importante para los ciclos reproductivos a pesar de la exposición. En los fetos femeninos, la exposición a andrógenos puede hacer que tengan alguna característica masculinas en sus hormonas, pero aún pueden tener ciclos menstruales normales. Anomalías cromosómicas. Esto puede deberse a factores genéticos, hormonales o influencias teratogénicas. Tipos de anomalías está la no disyunción, que este es el error en la separación de cromosomas, que causa un número anormal de cromosomas. También está el masoicismo, que es la división celular defectuosa que crea células con diferentes cromosomas y puede llevar al hermafroditismo verdadero, que éste tiene ovarios y testículos. También está la transposición cromosómica. Este es el cambio en la estructura de los cromosomas, resultando en personas con cariotipo XX masculinizadas o cariotipo XY feminizadas. Las anomalías hormonales en el desarrollo genital pueden incluir el pseudohermafroditismo femenino. Este sucede cuando un feto femenino está expuesto a andrógenos entre la semana 8 y 13 del embarazo, lo que provoca características masculinas. Esto puede deberse a una hiperplasia suprarrenal o a que la madre haya recibido andrógenos durante el embarazo. El pseudohermafroditismo masculino se da cuando los testículos no funcionan bien o el cuerpo no responde a los andrógenos. Esto puede ocurrir por problemas como la deficiencia de la 5-alfa reductasa o mutaciones en los receptores de andrógenos. Antes del nacimiento, los fetos masculinos tienen un aumento de testosterona que se detiene hasta la adolescencia. La pubertad comienza entre los 8 a 13 años en las niñas y de 9 a 14 años en los niños, cuando las gónadas se activan para funciones reproductivas. La adrenarquía. Durante la pubertad, los andrógenos suprarrenales aumentan y los niveles de DHEA alcanzan su máximo a los 25 años, disminuyendo después con la edad. En la infancia, las gónadas y el cerebro tienen hormonas, pero las gonadotropinas no se liberan porque un mecanismo neural bloquea la hormona liberadora de crecimiento. La pubertad, este bloqueo desaparece, permitiendo la secreción pulsátil de la hormona gonadotropina de crecimiento. Se cree que en algunos genes inhiben esta secreción antes de la pubertad. Esta puede ocurrir por exposición a hormonas o secreción temprana de gonadotropinas. A menudo la causa es desconocida, especialmente en las niñas. Puede deberse a algún tumor en el hipotálamo o mutaciones que aumentan la sensibilidad a gonadotropinas. También puede llegar a desencadenar esto. La pubertad tardía se refiere a la falta de desarrollo sexual. En chicas se considera tardía si no hay una menstruación a los 17. En chicos, si no se desarrollan los testículos a los 20 años. Sus causas puede ser panhipopituitarismo, que es la falta de hormonas por la glándula pituitaria, o la disginesia gonadal, que es el desarrollo normal de testículos u ovarios. Retraso normal, que es la variación normal en el desarrollo. El ciclo menstrual es un proceso cíclico que dura aproximadamente 28 días. Este ciclo prepara el cuerpo de la mujer para un posible embarazo. Está controlado por hormonas que producen los ovarios, principalmente los estrógenos y la progesterona. El ciclo menstrual se divide en 3 fases: fase folicular, fase ovulatoria y fase lútea. La fase folicular inicia con el primer día de sangrado. En esta fase, la hormona foliculoestimulante estará desarrollando varios folículos que contienen óvulos inmaduros, pero al final solo uno de estos folículos madurará y liberará el óvulo. Durante esta fase, los estrógenos irán aumentando para preparar al óvulo en caso de que éste sea fertilizado. En nuestra tabla, al inicio, en la fase folicular, vemos cómo la hormona folículoestimulante, que se encuentra en color rojo, va aumentando. También en la fase folicular podemos ver cómo van aumentando los estrógenos y cómo el folículo va madurando hasta liberar el óvulo. En la fase ovulatoria, que sería alrededor del día 14, ocurre un pico de otra hormona que sería la hormona luteinizante. Esta hace que el folículo dominante se rompa y libere el óvulo. Este proceso es lo que llamamos ovulación.
La hormona luteinizante va a permitir la ovulación debido a que libera enzimas proteolíticas y prostaglandinas. Estas provocan un poco de inflamación y empiezan las contracciones de la tuba para que así pueda agarrar al óvulo, y estas contracciones le van a permitir moverse a través de la trompa uterina. En nuestra tabla podemos ver cómo al final de la fase folicular, que sería cuando empieza la fase ovulatoria, está un pico de la hormona luteinizante. Vemos cómo la elevación de la hormona luteinizante encaja con la liberación del óvulo aquí en nuestro ciclo ovárico. Fase lútea. Después de la ovulación, el folículo roto se convierte en una estructura llamada cuerpo lúteo, que produce progesterona. Esta hormona es crucial porque mantiene el endometrio en condiciones ideales para recibir al óvulo fecundado y que así puede implantarse y dar inicio a un embarazo. Si el óvulo no es fertilizado, el cuerpo lúteo se descompone, los niveles de progesterona disminuyen y esto hace que el endometrio se desprenda, comenzando un nuevo ciclo con la menstruación. En nuestra tabla vemos cómo después del pico de LH empieza a bajar lo que sería la hormona luteinizante y la folículo estimulante. En cuanto a lo que serían los estrógenos y la progesterona, se mantienen en esta fase, pero si no hay embarazo es cuando estas hormonas bajan. En caso de embarazo, los estrógenos y la progesterona se mantienen para luego irse elevando conforme va avanzando el embarazo. Al inicio del embarazo, la hormona luteinizante se eleva un poco y esto mantiene el cuerpo lúteo en lo que la hormona gonadotropina coriónica humana se eleva. El ciclo ovárico consta también de 3 fases: desarrollo folicular, maduración del folículo, ovulación y formación del cuerpo lúteo. En el desarrollo folicular, al inicio del ciclo menstrual, la hormona folículo estimulante hace que varios folículos en los ovarios empiecen a crecer. De estos, solo uno llegará a madurar completamente y se convertirá en el folículo dominante. Esto es importante porque en cada ciclo, normalmente, solo se libera un óvulo. Así se controla que solo haya un embarazo por ciclo. En la maduración del folículo, el folículo dominante crece rápidamente y empieza a producir estrógenos. Aquí, las células del folículo trabajan en equipo. Las células de la teca producen andrógenos y las células de la granulosa convierten esos andrógenos en estrógenos. Esta producción de estrógenos no solo ayuda a que el folículo madure, sino que también prepara el endometrio en el útero para un posible embarazo. La ovulación y formación del cuerpo lúteo. Cuando el folículo está listo, se rompe y libera el óvulo, lo cual es la ovulación. Después, el folículo roto se convierte en el cuerpo lúteo, que produce progesterona para mantener el endometrio listo para una posible implantación. Si no ocurre la fertilización, el cuerpo lúteo se desintegra, lo cual lleva a la caída de progesterona y al inicio de un nuevo ciclo. Las ovogonias son las células que van a dar lugar a los óvulos y se desarrollan principalmente antes de que nazcamos. Durante el desarrollo fetal, cuando estamos en el útero, nuestras células reproductivas ya están en formación. De hecho, a las 20 semanas de gestación, una futura niña tiene unos 7 millones de ovogonias en sus ovarios. Al nacer, sin embargo, la cantidad de estas células ya ha disminuido a aproximadamente 1 o 2 millones. Esto se debe a un proceso llamado atresia, donde las células que no logran madurar se desintegran. Cuando una mujer llega a la pubertad, solo quedan alrededor de 400.000 óvulos potenciales, y de estos, solo unos 400 o 500 llegarán a madurar completamente y serán ovulados a lo largo de la vida. Esto significa que cada mujer tiene un número limitado de óvulos, lo cual hace que la fertilidad sea finita. El ciclo uterino muestra los cambios que ocurren en el endometrio y también se divide en 3 fases principales: fase proliferativa, secretora y menstrual. La fase proliferativa: después de la menstruación, el endometrio empieza a crecer y a hacerse más grueso gracias a la acción de los estrógenos. Las glándulas uterinas crecen y se alargan, aunque todavía no están listas para secretar nada. En la fase secretora, después de la ovulación, el endometrio se vuelve más grueso, esponjoso y rico en nutrientes.
gracias a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Las glándulas uterinas empiezan a secretar sustancias nutritivas para alimentar al óvulo si éste llega a ser fertilizado y se implanta. En la fase menstrual, si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se desintegra, los niveles de progesterona y estrógenos bajan y el endometrio comienza a desprenderse. Esto es lo que vemos como el sangrado menstrual y marca el comienzo de un nuevo ciclo. Existen algunas variaciones normales en el ciclo menstrual y el tipo de menstruación que una mujer puede tener. Un ciclo menstrual normal dura de 3 a 5 días y la cantidad de sangre que se pierde es de unos 30 mililitros a 80 mililitros. La sangre menstrual es principalmente arterial y contiene una enzima llamada fibrinolicina que evita que se formen coágulos. De ahí que la sangre menstrual no suele coagular. Una pregunta común es ¿cuándo es anormal la cantidad de sangre que se pierde? Podemos considerar anormal si la cantidad excede los 80 mililitros o si requieres cambiar la toalla sanitaria o tampones cada 1 o 2 horas durante varias horas consecutivas. Ciclos anovulatorios. En algunas etapas, como en la adolescencia y antes de la menopausia, pueden ocurrir ciclos sin ovulación. Esto significa que no se forma el cuerpo lúteo y por lo tanto no hay producción de progesterona. Sin esta hormona, el endometrio crece de forma irregular y puede desprenderse de manera impredecible, causando un sangrado anormal. Cambios en el cuello uterino. Durante el ciclo menstrual, el moco cervical cambia de consistencia. Cerca de la ovulación, el moco se vuelve más claro, delgado y alcalino, lo cual facilita el paso de los espermatozoides. Después de la ovulación, la progesterona hace que el moco se vuelva más espeso y denso, dificultando el paso de los espermatozoides. Las hormonas del ciclo menstrual también afectan otros tejidos del cuerpo. Durante el ciclo vaginal, los estrógenos hacen que el epitelio vaginal se cornifique, es decir, se vuelva más resistente y grueso. Después de la ovulación, la progesterona hace que la secreción vaginal se vuelva más espesa. Cambios en las mamas. Los estrógenos promueven el crecimiento de los conductos mamarios, mientras que la progesterona ayuda al desarrollo de los lóbulos y los alvéolos, estructuras necesarias para la lactancia. Este crecimiento puede causar sensibilidad en las mamas antes de la menstruación. Cambios durante el coito. La excitación sexual produce la secreción de un líquido lubricante en la vagina, que facilita el coito. Además, el clítoris y los labios menores se vuelven más sensibles y el flujo de sangre hacia estas zonas aumenta, lo cual contribuye a la excitación. Existen algunos indicadores que nos pueden decir cuándo está ocurriendo la ovulación, lo que es útil tanto para quienes están buscando un embarazo como para quienes desean evitarlo. El primer método sería la temperatura corporal basal. Después de la ovulación, la progesterona aumenta y causa una ligera elevación en la temperatura corporal basal, entre 0.3 y 0.5 centígrados. Este aumento se puede detectar tomando la temperatura cada mañana antes de levantarse. Una vez que se observa este aumento, es señal de que la ovulación ha ocurrido recientemente. Pico de LH. La hormona luteinizante tiene un pico fuerte aproximadamente a la mitad del ciclo, más o menos entre el día 14 del ciclo, lo que desencadena la ovulación. Hay pruebas de ovulación que detectan este pico de LH en la orina y ayudan a identificar el momento más fértil del ciclo. Uno sería el de las tiras reactivas, en el que tomas una muestra de orina, insertas la tira reactiva y te estará indicando si hay un pico de LH. La lectura de estas tiras puede ser un poco complicada, ya que mientras la LH va aumentando, la intensidad de las líneas también. Para que esta prueba sea positiva, ambas líneas, tanto la de control como la de la hormona luteinizante, deben de tener la misma intensidad de color. En caso de que una de las líneas no se encuentre de la misma intensidad que la otra, significa que la prueba es negativa, por lo que deberás seguir realizando las pruebas los días siguientes hasta conseguir el positivo.
Las pruebas digitales son de más fácil lectura. Al igual que las tiras, tienes que recolectar una muestra de orina o hacer la prueba directamente en el chorro de orina. Deberás esperar 3 minutos a que la prueba indique el resultado. Si el resultado es un círculo, significa que la prueba es negativa. Si el resultado es una carita feliz, significa que la prueba es positiva y estarás ovulando dentro de las próximas 24 horas. Moco cervical. En el momento de la ovulación, el moco cervical se vuelve más transparente, elástico y resbaladizo, como la clara de huevo. Esta consistencia facilita el movimiento de los espermatozoides hacia el útero. Cuando el moco cervical se seca sobre el portaobjetos, forma un patrón de lecho, lo que también indica el periodo fértil. La menopausia es una etapa en la vida de la mujer en la que sus ciclos menstruales terminan de manera definitiva, debido a la disminución de la función ovárica. Esto significa que los ovarios dejan de producir óvulos y hormonas reproductivas, o sea, estrógenos y progesterona, lo que marca el final de la vida reproductiva. Etapas de la menopausia. La perimenopausia es la transición hacia la menopausia y puede durar varios años. Durante este tiempo, los niveles de folículo estimulante y luteinizante aumentan, ya que los ovarios responden menos a estas hormonas. Como resultado, los ciclos menstruales se vuelven irregulares. La menopausia en sí ocurre cuando una mujer no ha tenido su menstruación durante 12 meses seguidos. Esto suele suceder alrededor de los 50-51 años, aunque puede variar. Posmenopausia. Esta es la etapa posterior a la menopausia, en la cual los niveles de estrógenos y progesterona permanecen bajos. Esto puede llevar a síntomas como sofocos, cambios de humor y aumento del riesgo de enfermedades como la osteoporosis y problemas cardiovasculares. Tanto los estrógenos como la progesterona son esenciales para el ciclo menstrual y la salud reproductiva. Son hormonas esteroideas, eso quiere decir que su precursor es el colesterol. El estradiol es el más importante y son formados en las células de la tequila granulosa. La progesterona tiene actividad gestagénea, quiere decir que promueve la gestación. Los estrógenos son los responsables de la preparación del endometrio durante la fase proliferativa del ciclo menstrual. También promueven el desarrollo de los conductos en las mamas y ayudan en el crecimiento de los huesos. La progesterona es la hormona clave en la segunda mitad del ciclo, ya que ayuda a preparar el endometrio para la posible implantación del embrión. También juega un papel importante en mantener el embarazo y preparar las mamas para la lactancia. El control de la función ovárica. Dentro del control de la función ovárica tenemos que la hormona folicoestimulante va a ser producida por la hipófisis y también va a ser responsable de la maduración temprana de los folículos ováricos. La hormona folicoestimulante más la hormona luteinizante, estas hormonas cuando lleguen a trabajar juntas van a ocasionar una maduración final de los folículos. Un aumento repentino en la secreción de hormona luteinizante va a provocar la ovulación, pero también va a iniciar la formación del cuerpo lúteo, que esta es una estructura que se va a formar en los ovarios después de la ovulación. La hormona luteinizante va a estimular al cuerpo lúteo para que éste produzca estrógenos y progesterona, que van a ser hormonas demasiado importantes y súper cruciales para mantener el ciclo menstrual y también poder preparar el cuerpo para un posible embarazo. Componentes hipotalámicos. El hipotálamo va a ser una parte de nuestro cerebro que va a controlar la secreción de las gonadotropinas. En este caso, hormonas que van a regular la función de los ovarios. Y estas van a liberar una hormona llamada GnRH, u hormona liberadora de gonadotropinas, directamente en lo que son los vasos sanguíneos que van a estar conectados con nuestra hipófisis. La hormona liberadora de gonadotropinas se secreta en ráfagas o pulsos. ¡Alto ahí! ¡Detente! Jamás de una manera continua, nunca, de los nunca, que ni se te pase por la cabeza. O sea, jamás se va a secretar de una manera continua. Y por lo tanto, estas ráfagas o pulsos van a ser súper esenciales en una secreción normal de hormona luteinizante y de hormona folicoestimulante. Como podemos observar en mi diagrama,
tenemos dos condicionantes muy importantes y demasiado interesantes que tenemos que aplicar para que la secreción de GnRH, de hormona liberadora de gonadotropinas, se lleve de una manera adecuada y eficaz. De un lado tenemos que si la hormona liberadora de gonadotropina se administra de manera continua, los receptores en nuestra hipófisis se van a desensibilizar y la secreción de la hormona luteinizante va a decaer y va a disminuir a cero. Por el otro lado, tenemos que si la hormona liberadora de gonadotropinas se administra ahora sí en pulsos, aproximadamente un pulsito por hora, va a estimular la secreción de hormona luteinizante de una manera normal. Obviamente las variaciones en tanto frecuencia y en la amplitud de estos pulsos van a ser muy cruciales para los cambios hormonales dentro del ciclo menstrual. Como podemos ver al final, la frecuencia se ve aumentada por los estrógenos y esta se puede ver disminuida por la progesterona y la testosterona. En la fase folicular, aquí al final de esta fase, la frecuencia de los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas aumenta, lo que va a ocasionar así también un aumento de la hormona luteinizante. En la fase secretora, en el transcurso de esta bella fase, la frecuencia de los pulsos van a disminuir debido a la presencia de la progesterona. Pero al finalizar el ciclo, cuando los niveles de estrógeno y progesterona empiecen a bajar, ahora sí, la frecuencia de nuestros pulsos vuelven a aumentar nuevamente. También tenemos que la norepinefrina y la epinefrina pueden aumentar la frecuencia de nuestros pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas. Tenemos también que la norepinefrina y la epinefrina pueden aumentar la frecuencia de nuestros pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas. Los peptidoglucanos opioides o sustancias como las encefalinas y la beta-endorfina, ellas pueden reducir la frecuencia de nuestros pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas. Efectos de retroalimentación. Como podemos observar en el diagrama de los efectos de retroalimentación, se nos presenta tanto la fase folicular como la fase lútea, que en la primera, durante la fase folicular temprana, tenemos o encontramos que la inhibina B está baja. La hormona folicoestimulante va a estar moderadamente un poquillo elevada y esto nos va a ayudar al crecimiento de los folículos en los ovarios. La secreción de la hormona luteinizante, esta se va a mantener controlada por el efecto de retroalimentación negativa que nos va a proporcionar el estrógeno y este va a estar aumentando en el plasma. Antes del proceso de la ovulación, más o menos como unas 36 a unas 48 horas antes, el efecto de retroalimentación del estrógeno, como lo vimos, se nos presentaba negativo. En este proceso ahora va a cambiar a positivo y va a provocar un aumento repentino en la secreción de la hormona luteinizante, que va a ser conocido como el famoso pico de LH, el pico de la hormona luteinizante. La ovulación durante este proceso va a ocurrir aproximadamente 9 horas después de que se haya presentado este famoso pico. En la fase lútea, aquí la hormona luteinizante y la hormona folicoestimulante los vamos a encontrar bajos debido a los niveles elevados de estrógeno, de progesterona y de inhibina. El estrógeno y la progesterona van a elevarse y van a mantener la secreción de la hormona luteinizante y también de la hormona folicoestimulante bajo control. El efecto de retroalimentación, pero ahora dentro del estrógeno, si encontramos un nivel moderado y constante, va a ejercer un efecto de retroalimentación negativa sobre la secreción de la hormona luteinizante. Un nivel elevado va a ejercer efecto de retroalimentación positiva y va a estimular la secreción de la hormona luteinizante. Como podemos ver, a la parte última, se nos presentan tanto células de la teca interna y células de la granulosa. Las células de la teca interna, ellas van a proporcionar andrógenos a las células vecinas a las células de la granulosa. Las células de la teca, ellas también van a producir estrógenos circulantes que nos van a ayudar a inhibir la secreción de las hormonas liberadoras de gonadotropinas, de la hormona luteinizante y también de la hormona folicoestimulante. La inhibina B de las células de la granulosa van a inhibir la secreción de la hormona folicoestimulante y la hormona luteinizante va a regular ahora las células de la teca y las células de la granulosa van a estar reguladas tanto como por hormona luteinizante como por la hormona folicoestimulante. El control del ciclo. Dentro del control del ciclo tenemos que la regresión del cuerpo lúteo o
Bueno, lo que conocemos como la luteólisis, que va a ser cuando el cuerpo lúteo se descompone, cuando se destruye, cuando no lo masacrean, equipo. Y esto va a comenzar de 3 a 4 días antes de la menstruación y va a ser clave del ciclo menstrual. Pero, ¿qué va a masacrear a nuestro cuerpo lúteo? Bueno, lo va a masacrear las prostaglandinas F2, que ellas más o menos parecen ser como unas luteolicinas fisiológicas, pero ellas solamente se van a activar cuando estén presentes células endoteliales que producen endoteliales ET1. Y cuando el cuerpo lúteo ya fue masacrado, los niveles de estrógeno y de progesterona van a bajar. Y va a hacer que nuestro cerebro libere más hormona fólico-estimulante y hormona luteinizante y por lo tanto se va a llevar a cabo el desarrollo de los folículos. Alto ahí. En este proceso tenemos que aplicar la ley de la selva. ¿Y por qué? Bueno, escúchame atentamente. Las hormonas fólico-estimulante y la hormona luteinizante van a hacer que varios folículos comiencen a crecer. Entonces, por lo tanto, de estos solamente uno se va a convertir en un folículo dominante y va a seguir madurando. Por eso te menciono que la ley de la selva. El más fuerte siempre gana y siempre va a ser el que va a mandar durante toda la selva. Y a cualquier animalito le va a decir lo que tiene que hacer. Entonces, como ya conseguimos a nuestro folículo dominante, este va a producir más estrógeno. Y esto va a hacer que nuestro cerebro libere una gran cantidad de hormona luteinizante. Y va a provocar, ahora sí, la ovulación, o vaya, la liberación del óvulo. Después de la liberación del óvulo o de la ovulación, se va a formar un nuevo cuerpo lúteo. Inicialmente los niveles de estrógeno van a bajar. Pero luego tanto el estrógeno como la progesterona van a aumentar y los niveles altos de estrógeno y de progesterona van a inhibir la liberación de hormona fólico-estimulante y de hormona luteinizante por un ratito, un tiempecito. Tome su cafecito y siéntese y espéreme. Y después, eventualmente, el cuerpo lúteo, una vez más, me lo van a masacrear de nuevo y así el ciclo sin fin comienza una vez más. Ovulación refleja. En este caso, Gano nos explica que ciertas gatas, conejos y bisones y uno que otro animal hembra llegan a tener largos periodos de estro, durante los cuales solamente llegan a ovular justamente después de la copulación. Ok, te lo voy a explicar mejor. La ovulación refleja va a ser un tipo de ovulación que no va a ocurrir de una manera cíclica o regular, como en nosotros los humanos, sino que esta tiene que ser inducida por estímulos externos como lo son el coito o la presencia de un machote en algunas ciertas especies animales. A diferencia de como lo dije nosotros, que es una ovulación espontánea, nosotros vamos a seguir el ciclo hormonal regular y por lo tanto la ovulación refleja se tiene que desencadenar por los factores externos específicos y como ya te lo mencioné, necesita de un machote ahí para que le llame la atención y se lleve a cabo la ovulación. La anticoncepción. La anticoncepción, como también la conocemos como el control de la natalidad, se refiere a los métodos que utilizamos para prevenir el embarazo. Y obviamente existen varios tipos de métodos anticonceptivos y cada uno contiene sus características específicas y también tiene tanto ventajas como desventajas. Una vez que se produce la concepción, el aborto puede ser producido por antagonistas de la progesterona como lo es la famosa mifepristona. Y también tenemos que ser conscientes que la implantación de cuerpos extraños en el útero puede provocar cambios en la duración del ciclo menstrual en varias especies de mamíferos. Pero ciertamente, o vaya, mágicamente en nosotros los humanos, tales cuerpos extraños no alteran el ciclo menstrual, pero bueno, entre comillas, ya que ellos pueden actuar como un anticonceptivo eficaz. De primera parte se nos exponen los dispositivos intrauterinos o vaya el famosísimo DIU, que tenemos de primera parte el DIU de cobre o este que va a ejercer como más o menos un efecto espermicida, como si el óvulo le echara raita al espermatozoide para que este no lo fecunde. Tenemos también un DIU que se libera lentamente progesterona y progestina sintéticas que
van a ocasionar un efecto de engrosar el moco cervical. Es como cuando Trump nos construyó el muro a nosotros los mexicanos, digamos, y pongámonos en ejemplo que nosotros los mexicanos somos el espermatozoide y del otro lado de la barrera Trump va a ser el óvulo, entonces por lo tanto no vamos a poder cruzar esa gran muralla que nos pusieron. El DIU puede ocasionar ciertas infecciones uterinas, pero por lo general van a ocurrir en el primer mes después de la inserción. Y en mujeres que lleguen a estar expuestas a enfermedades de transmisión sexual, pues estas infecciones intrauterinas van a estar también presentes. Como sabemos, las mujeres que se llegan a someter a tratamientos a largo plazo con dosis relativamente altas de estrógeno no van a ovular, ya que probablemente tienen disminuidos sus niveles de la hormona folicoestimulante y múltiples ráfagas irregulares de la secreción de la hormona luteinizante, en lugar de que se llegue a producir solamente un pico durante su ciclo medio. Como vimos, el famosísimo pico de LH es un papel y tiene su papel súper importante en este proceso del ciclo menstrual. Si este pico no se lleva a cabo, la ovulación no va a suceder, porque si recordamos se mencionaba que después del pico de LH, 9 horas después se producía la ovulación. Entonces nos estamos dando cuenta aquí que si este pico se está dando varias veces, o sea, una vez, pasa un segundo, se da otra vez, o simplemente es escaso y no existe, pues obviamente no vamos a ovular. Y también que mujeres tratadas con dosis similares de estrógeno y también un agente progestacional no van a ovular porque vamos a suprimir la secreción de ambas gonadotropinas. Y por lo tanto, la progestina va a ser, como ya lo mencioné, que el moco cervical sea espeso. O vaya, sea el muro que nos construyó Trump a nosotros los mexicanos. Dentro de la píldora anticonceptiva tenemos que obviamente esta va a ser también para la anticoncepción y este va a ser un estrógeno activo que se va a administrar por vía oral, que tenemos el etilil-estradiol, que a menudo lo tenemos que combinar con una progestina sintética o vaya la norentindrona, que estas píldoras se tienen que administrar durante 21 días, pero luego se tienen que retirar de 5 a 7 días para permitir un flujo menstrual. Después que se lleve a cabo este flujo menstrual, tenemos que volver a iniciar esta administración. Algunas de sus ventajas: es altamente eficaz, nos ayudaría en la regulación del ciclo menstrual. Es gracioso porque, pues obviamente no, pero también nos da una reducción de los síntomas menstruales y que las desventajas, pues obviamente la necesidad de tomarlas diariamente y que algunos posibles efectos secundarios sean náuseas y que también llega a presentar cambios de humor. Tenemos también los implantes, que los implantes van a estar compuestos principalmente de progestinas, el famosísimo levonorgestrel. Este va insertado debajo de la piel y ¡ay, milagrote! Puede prevenir el embarazo hasta por 5 añotes. Usted ahí en casita, anótele por favor. Pero obviamente a menudo produce amenorrea. Pero ya por lo demás, pues parecen ser efectivos y obviamente también muy bien tolerados por las pacientes. Anomalías de la función ovárica y anomalías menstruales. Algunas mujeres que llegan a ser fértiles tienen ciertos ciclos anovulatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que pues no ovulan, pero que tienen periodos menstruales a ciertos intervalos bastante regulares. La famosísima amenorrea va a ser la ausencia de la menstruación en una mujer que ya está en su edad reproductiva y puede clasificarse en ciertos tipos de amenorrea. La principal, o vaya, la amenorrea primaria, va a ocurrir cuando una joven no ha tenido su primer periodo menstrual en lo que son durante sus 15 o sus 16 años de edad, pero a pesar de que ésta ya tenga presencia de ciertas características sexuales secundarias. Algunas causas pues lo son problemas hormonales, ciertas anomalías genéticas y también algunos problemas anatómicos nos pueden ocasionar amenorrea primaria. Dentro de la amenorrea secundaria, esta se refiere a la ausencia de 3 o más periodos menstruales consecutivos en una mujer que previamente ya ha tenido su menstruación. Algunas de las causas y la más principal sería el embarazo. También tenemos la lactancia, la menopausia, el uso de ciertos anticonceptivos, el estrés, una pérdida y un aumento de peso repentino, ejercicio excesivo y también ciertos medicamentos nos pueden llegar a presentar lo que sería la amenorrea secundaria.
Tenemos también la hipomenorrea, que esta va a ser una menstruación con un flujo menstrual anormalmente escaso y que generalmente vamos a perder menos de 50 mililitros por ciclo. Y como más o menos ya estamos enterados en las presentaciones anteriores, sabemos que un flujo normal se pierden alrededor de 70 u 80 mililitros por ciclo. Algunas causas puede ser un desequilibrio hormonal, ciertos fibromas uterinos, pólipos, trastornos de coagulación o el uso de dispositivos intrauterinos o el famoso, lo que conocemos como el DIU de cobre, nos pueden ocasionar lo que es la hipomenorrea. En la metrorragia, va a ser un sangrado uterino irregular que va a ocurrir entre los periodos menstruales y algunas causas puede ser el desequilibrio hormonal, ciertas infecciones, también pólipos, fibromas y ojo ahí, porque la metrorragia puede estar también ocasionada por cierto cáncer dentro de lo que sería nuestro útero. Tenemos también la oligomenorrea, que estos van a ser ciclos menstruales infrecuentes y que generalmente van a estar con ciertos intervalos de más de 35 días entre periodos. Algunas causas puede ser por el famosísimo síndrome de ovario poliquístico o vaya el SOP. También un desequilibrio hormonal, ejercicio excesivo y el estrés nos pueden ocasionar oligomenorrea. Por último, tenemos la dismenorrea, que va a ser un dolor menstrual intenso, que nosotras las mujeres puede llegar a interferir en nuestras actividades diarias. Algunas causas tenemos tanto primarias como secundarias, que en la primaria, aquí no tenemos una causa subyacente identificable para saber por el cual se nos están llegando a presentar estos dolores menstruales intensos. En la secundaria puede ser debido a lo que son la endometriosis, fibromas uterinos y también ciertas infecciones pélvicas nos pueden llegar a ocasionar lo que es la dismenorrea. Como sabemos, obviamente estos calambres menstruales severos en mujeres jóvenes a menudo pueden desaparecer, pero después de su primer embarazo. La mayoría de los síntomas de la dismenorrea se deben a la acumulación de las prostaglandinas en nuestro útero. Y por lo tanto, para obtener un alivio sintomático, tenemos que obtenerlo mediante un tratamiento con inhibidores de la misma síntesis de las prostaglandinas. Algunas mujeres llegan a desarrollar síntomas como lo son la irritabilidad, la distensión abdominal, edema, disminución en su capacidad para poder concentrarse, depresión, dolor de cabeza, estreñimiento durante los últimos de 7 a 10 días de sus ciclos menstruales y obviamente si le ponemos atención, estos síntomas también forman parte de lo que es el síndrome premenstrual. Dentro del embarazo y la fertilización y también la implantación, sabemos que la fertilización del óvulo por el esperma va a ocurrir en la ampolla de la trompa uterina. La fertilización va a implicar 4 pasos súper importantes y se los voy a explicar cada uno de ellos. En el primero tenemos que la quimioatracción del esperma al óvulo va a ser por sustancias producidas por el óvulo. Por lo tanto, el óvulo va a poder producir quimioatrayentes y por lo tanto la progesterona va a activar canales iónicos en la colita del espermatozoide, que estos van a ser llamados CAT-SPR, lo que va a poder aumentar su movilidad. En el segundo paso tenemos la adherencia a la zona pelúcida, que la zona pelúcida va a ser una estructura de membrana que va a rodear todo nuestro óvulo. En el tercer paso tenemos la penetración hacia la zona pelúcida y también una reacción de la cromosoma. En el cuarto paso tenemos la adherencia de la cabeza del espermatozoide a la membrana celular del óvulo y se va a presentar una ruptura del área de fusión y también una liberación del núcleo del espermatozoide en el citoplasma del óvulo. Millones de espermatozoides se van a depositar en la vagina durante el coito. Entre 50 y 100 espermatozoides van a poder alcanzar el óvulo y muchos de ellos van a poder contactar con la zona pelúcida. Ellos se van a poder unir a un receptor en la zona y esto va a ser seguido por una reacción acrosómica, o sea, la ruptura de la cromosoma. El organelo tipo lisosoma en la cabeza del espermatozoide va a ocasionar esta ruptura. Después se van a liberar varias enzimas, proteasas acrosina tipo tripsina. Ellas van a facilitar, pero no se van a requerir tanto para la penetración del esperma a través de la zona pelúcida. El esperma va a llegar al óvulo y aquí la fusión a la membrana del óvulo va a estar mediada por la fertilina. La fusión va a dar la señal que va a indicar el momento del desarrollo.
Además, la fusión va a desencadenar una reducción en el potencial de membrana del óvulo que nos va a ayudar a prevenir la polispermia, o sea, la fertilización del óvulo de más de un espermatozoide. El embrión en desarrollo, o mejor dicho, el blastocito, se va a mover por la trompa hacia el útero. Este viaje va a durar aproximadamente 3 días, durante los cuales el blastocito va a alcanzar una etapa de 8 células a 16 células. Una vez que éste entre en contacto con el endometrio, el blastocito va a quedar rodeado por una capa externa de sincitiotrofoblasto, que va a ser una masa multinuclear sin límites celulares discernibles, y también una capa interna de cintotrofoblasto formada por células individuales. El sincitiotrofoblasto va a erosionar el endometrio y por lo tanto el blastocito se va a introducir y va a crear lo que es la implantación. El sitio de implantación generalmente se va a encontrar en la pared dorsal del útero y entonces se va a desarrollar la placenta, que esta nos va a ayudar a poder nutrir al embrión y así brindarle un buen crecimiento y adecuado crecimiento en esta parte del organismo. Quiero verlo, conocerlo. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¡Negro! El fracaso en rechazar el injerto fetal, como sabemos, la madre y el feto sí pueden estar unidos porque pues obviamente el feto tiene que crecer dentro de la madre, pero aunque el feto se desarrolle dentro de la madre, estos llegan a tener diferentes conjuntos de genes. Y eso significa que el feto va a ser genéticamente distinto a la madre y es como si fuera un trasplante de un tejido extraño. Para la prevención del rechazo del feto, pues para que nuestro sistema inmunológico, para que el sistema inmunológico de la madre no ataque al feto, no lo destruya, el cuerpo tiene ciertos mecanismos especiales para que esto no suceda. Tenemos que el trofoblasto placental va a tener una función, que va a ser una capa de células que va a separar tanto tejidos de la madre como los tejidos del feto. Y aquí, ciertamente la expresión génica que normalmente las células del cuerpo muestran ciertos genes de histocompatibilidad tanto de clase 1 como de clase 2, ellos nos van a ayudar al sistema inmunológico a poder identificar lo que es propio y también lo que no es propio, lo que es extraño, lo que va a ser externo. Pero mágicamente el trofoblasto no muestra estos genes. Lo que va a mostrar el trofoblasto va a ser la famosa HLA-G, que va a ser una molécula del sistema de antígenos leucocitarios humanos. Y por lo tanto, esta va a ser menos variable entre las personas y nos va a poder ayudar a que el sistema inmunológico de la madre pase desapercibido y por lo tanto no reconozca al feto como un objeto extraño en él y por lo tanto no lo va a destruir. También que pues obviamente nos va a proporcionar una protección inmunológica adicional. El ligando Fas, este se va a ubicar en la superficie de la placenta y este ligando se va a unir a las células T del sistema inmunológico de la madre y las va a inducir a apoptosis, a que mueran, a que se suiciden casi y por lo tanto va a reducir la posibilidad de que las células T puedan matar o puedan atacar al feto. Dentro de la infertilidad tenemos que se nos muestra esta pequeña gráfica que el 30% de los casos el problema va a estar presente en los hombres, el 45% de los casos el problema va a estar presente en mujeres, el 20% de los casos el problema se va a presentar en ambos sexos y para finalizar el 5% de los casos pues aquí no tenemos ninguna causa subyacente por la cual se está llevando a cabo esta infertilidad. Con el avance de la ciencia y cada una de estos nuevos programas y cosas, investigaciones y demás, pues tenemos la famosísima fertilización in vitro, que aquí vamos a retirar los óvulos maduros y los vamos a fertilizar con espermatozoides y así poder implantar uno o más de ellos en el útero cuando éstas lleguen a una formación de 4 células. Obviamente esto nos va a ofrecer de un 5 a un 10% de probabilidad de que se pueda producir un nacimiento vivo. La infertilidad secundaria va a ocurrir cuando una pareja ya ha tenido un hijo previamente, pero ahora tiene dificultades para concebir nuevamente, o que pueda llevar un embarazo a cierto término después de haberlo intentado durante al menos un año. Esta es una diferencia entre la infertilidad primaria como la secundaria, pero pues obviamente la infertilidad primaria es cuando no se ha llevado a la concepción
en ningún momento de su relación en pareja. Pero la fertilidad secundaria, aquí sí ya hubo una concepción, pero al momento de querer tratar tener otra, pues no se lleva a cabo. En los cambios endocrinos, pues como sabemos, durante el embarazo van a existir distintos cambios endocrinos en la mujer. Justamente después de la fertilización, el cuerpo lúteo en el ovario no se va a destruir, no se va a descomponer, nadie nos lo va a degollar. En lugar de eso, este se va a agrandar debido a una estimulación por las hormonas gonadotropinas, o vaya la HCG o vaya la gonadotropina coriónica humana, que va a ser secretada por la placenta. El cuerpo lúteo agrandado va a secretar estrógenos, progesterona y relaxina, que algunas de sus funciones pues van a hacer que la progesterona y la relaxina van a ayudar a mantener el embarazo al inhibir las contracciones del músculo uterino o vaya del famosísimo miometrio. Por lo tanto, la progesterona también va a prevenir la producción de prostaglandinas en el útero, lo que nos va a impedir las contracciones. Una producción de hormonas por la placenta. A partir de la 6ª semana, la placenta va a producir suficiente estrógeno y progesterona para poder asumir la función del cuerpo lúteo. Si en dado caso se extirpan los ovarios antes de la 6ª semana, vamos a producir un aborto. Después de la 6ª semana, la extirpación de estos ovarios no van a afectar en absolutamente nada el embarazo. Después de las 8 semanas va a haber una función que va a tener el cuerpo lúteo, que va a comenzar a disminuir, pero este va a resistir durante todo el embarazo. La secreción de la gonadotropina coriónica humana va a disminuir y después va a haber un aumento inicial muy bien marcado. La progesterona y los estrógenos, pues su secreción va a aumentar hasta justo antes del parto. También Gano nos presentaba esta tabla de ciertas hormonas muy importantes en la sangre materno-humana durante todo su proceso de un embarazo normal. Tenemos la gonadotropina coriónica humana o la HCG, que esta hormona se va a producir casi exclusivamente en la placenta y sus niveles van a aumentar considerablemente durante el primer trimestre. Tenemos la progesterona, que va a ser producida por los ovarios, pero también por la placenta, y la progesterona va a ser crucial para mantener el embarazo. Sus niveles van a aumentar progresivamente durante todo el transcurso del embarazo, ayudando a preparar el útero para que se dé la implantación y a poder mantener el revestimiento uterino. Los estrógenos, por su parte, pues los niveles de estrógeno, principalmente lo que sería el estradiol, también van a aumentar durante el embarazo. Y estas hormonas van a ser esenciales para el desarrollo del feto y también una preparación del cuerpo materno a la hora del parto y también a la hora de la lactancia. El lactógeno placentario humano o el HPL, esta hormona va a ser producida por la placenta y nos va a ayudar a preparar las glándulas mamarias a la hora de la lactancia, pero también a regular el metabolismo de la madre para poder asegurar un suministro adecuado de nutrientes a su fetito. Y para finalizar, tenemos la relaxina, que esta hormona nos va a ayudar a relajar los ligamentos de la pelvis, pero también a suavizar y alargar el cuello uterino durante el parto. El unión feto-placentaria, como vemos el diagrama, tenemos que la unión feto-placentaria se refiere a una colaboración que existe tanto entre el feto y la placenta para que ambos puedan producir hormonas importantes durante el proceso del embarazo. Pero para que se lleve a cabo la producción de hormonas en la placenta, pues aquí la placenta toma colesterol y esto lo va a convertir en dos hormonas, en la pregnenolona y en la progesterona. Parte de la progesterona se va a ir al feto y este lo va a usar para poder hacer cortisol y corticosterona en sus glándulas suprarrenales fetales. Va a haber una transformación dentro del feto porque la pregnenolona, como va a entrar en el feto y junto con la pregnenolona producida en su hígado fetal, se va a convertir en DAs y en 16-OHDAs en sus glándulas suprarrenales fetales, como ya lo mencioné. Un poco de esta 16-OHDAs también se va a producir en su hígadito fetal. Y también va a haber un regreso hacia la placenta y por lo tanto el DAs y el 16-OHDAs, como lo dije, va a volver a la placenta. Cuando ya esté en la placenta, el DA se va a convertir en estradiol y el 16-OHDAs se va a convertir en estriol. Una importancia del estriol,
pues el estriol va a ser el principal estrógeno producido y gracias a su nivel en la orina de la madre nos puede dar un indicador del estado del feto en sus momentos que éste se esté creando y esté creciendo de una manera adecuada dentro de la madre. El parto. El embarazo humano dura aproximadamente 270 días desde que se da la fecundación y 284 días desde el primer día del último periodo menstrual. En el último mes del embarazo, las contracciones uterinas irregulares empiezan a aumentar su frecuencia. Y obviamente durante el parto, el cuello uterino, que como sabemos es una estructura que se mantiene siempre firme, pues en el embarazo esa se tiene que ablandar y se tiene que dilatar, mientras que el cuerpo del útero se tiene que contraer para poder expulsar al feto. Algunos mecanismos para que se dé el inicio del parto, tenemos que un aumento de los estrógenos debido al incremento de la DAS va a hacer que el útero pueda ser más excitable y por lo tanto pueda haber un aumento en la producción de las prostaglandinas, que estas que van a hacer pues nos van a causar las contracciones. Una secreción de CRH por el hipotálamo fetal y la placenta van a aumentar y van a elevar los niveles de ACTH y también cortisol fetal. ¿Y qué va a ocurrir con todo este proceso? Va a hacer que ocurra o que se acelere el proceso de la maduración del sistema respiratorio del feto. Y esto quiere decir que por lo tanto el feto va a elegir justamente el momento en el que tiene que nacer cuando se lleve a cabo toda esta maduración completa. Dentro de los receptores de oxitocina, pues una cantidad de receptores de la oxitocina en el miometrio y en la decidua van a aumentar significativamente durante el proceso del embarazo, pero van a alcanzar un pico durante la hora de parto. Los estrógenos y la distensión uterina van a aumentar la formación de los receptores de la oxitocina. Y aunque la concentración de oxitocina en el plasma materno no van a aumentar significativamente al inicio del parto, pero el aumento de receptores va a permitir que el útero materno pueda responder a niveles normales de la oxitocina. Y además, la producción local de la oxitocina en el útero también va a jugar un papel muy importante a la hora del parto. También se nos menciona que el uso prematuro del trabajo de parto va a ser muy problemático. ¿Por qué? Porque va a haber una alta mortalidad y por lo tanto también los cuidados intensivos van a requerir los bebés prematuros, pues llegan a ser demasiado caros. La 17-alfa hidroxiprogesterona intramuscular va a reducir significativamente la incidencia de un parto prematuro. Y también posiblemente al mantener los niveles estables de progesterona que van a regular el músculo uterino, pues nos van a dar como una acción de inhibición a la acción de la oxitocina y por lo tanto va a reducir la formación de uniones AGAP entre las fibras musculares. Para el mecanismo del parto, aquí pues se va a dilatar tanto el cuello uterino, lo que va a aumentar la secreción de oxitocina a través de señales nerviosas. Y esto va a establecer un cierto circuito de retroalimentación positiva que va a facilitar el parto. La oxitocina va a aumentar las contracciones uterinas de dos maneras. La primera puede actuar directamente sobre lo que son las células del músculo liso uterino y como segundo pueden estimular la formación de las prostaglandinas en la decidua y van a incrementar las contracciones inducidas también por la oxitocina. Para una ayuda en el parto tenemos que los reflejos de la espina dorsal y ciertas contracciones abdominales van a ayudar en el parto, pero estas no van a ser necesarias. Pero para explicárselos mejor, quiere decir que el simple hecho de pujar, el famosísimo pujar, no es esencial y no es algo necesario para que se lleve a cabo la expulsión del feto, ya que el parto puede ocurrir sin estos grandes apoyos de pujar, como son en los casos de las mujeres parapléjicas. La lactancia y el desarrollo mamario. Los estrógenos van a ser los principales responsables de la proliferación de los conductos mamarios. La progesterona va a ser crucial para el desarrollo de los lóbulos mamarios. Y una vez más, se nos da un ejemplo con animales, porque al parecer a Gannon le encanta darnos estas explicaciones con animales, pero obviamente es entendible porque esto aún no es o no ha sido descubierto en nosotros los humanos. Entonces, por lo tanto, nos explica que la prolactina en ratas va a ser muy necesaria para el desarrollo de las glándulas mamarias durante la pubertad.
Pero en nosotros los humanos, como les dije, su papel no va a estar completamente claro, pero aún así los niveles de prolactina aumentan durante el embarazo. Durante el embarazo, como lo dije, los niveles de prolactina aumentan constantemente hasta el término de este mismo y los estrógenos y la progesterona también aumentan, lo que va a llevar al desarrollo completo de los lóbulos alveolares, que son estructuras que van a producir la leche. Dentro de la secreción y la eyección de leche, para dar una formación de leche tiene que estar presente la prolactina. Se nos da una vez más que en roedores, ciertas inyecciones de prolactina van a poder causar una formación de gotitas de leche y por lo tanto su secreción hacia los conductos mamarios. Para dar una inyección de leche tenemos que tener presente que tiene que estar la oxitocina, que va a provocar las contracciones de las células mioepiteliales que van a recubrir las paredes de los conductos mamarios y ellas van a estar expulsando la leche a través del pezón. El desarrollo mamario y la lactancia obviamente son procesos demasiado complejos, pero aún así esto involucra varias hormonas. Principalmente tenemos estrógenos, progesterona, la famosísima prolactina y a su vez la oxitocina. Y estas hormonas van a trabajar en conjunto para poder preparar las glándulas mamarias para una buena producción y a su vez una buena eyección de leche. En la composición de la leche tenemos que se nos da una tabla de comparación tanto de leche humana como de leche de vaca, que como sabemos la composición tanto de la humana como de la vaca pues va a variar. Y esto se puede observar en la tabla que estamos viendo ahora mismo. Dentro de su composición nutricional, en la parte o en el apartado de proteínas, tenemos que la leche humana va a contener aproximadamente 0.9 gramos de proteínas por cada 100 mililitros. Y la leche humana llega a tener menos caseína y más lactoferrina, lo que va a facilitar la digestión y puede ayudar a la absorción del hierro. La leche de vaca va a contener alrededor de 3.3 gramos de proteína por cada 100 mililitros y va a ser rica en caseína y en beta-lactoglobulina, que estas proteínas pueden llegar a ser alergénicas para algunos humanos. En el apartado de grasas tenemos que la leche humana llega a tener aproximadamente 4.2 gramos de grasa por cada 100 mililitros. Esta contiene más ácido linoleico, que es un tipo de grasa que va a ser súper esencial para que se lleve a cabo un buen desarrollo del cerebro. La leche de vaca, por su parte, va a contener alrededor de 3.8 gramos de grasa por cada 100 mililitros. Y esta presenta menos ácido linoleico comparado con la leche humana. En el apartado de la lactosa tenemos que la leche humana va a contener aproximadamente 7.3 gramos de lactosa por cada 100 mililitros. La lactosa, como sabemos, va a ser también muy importante para el desarrollo cerebral y también va a proporcionar una energía más rápida. La leche de vaca va a contener alrededor del 4.8 gramos de lactosa por cada 100 mililitros. En el apartado de minerales tenemos que la leche humana tiene menos calcio y fósforo comparado con la leche de vaca y va a contener alrededor de 28 miligramos de calcio, 15 miligramos de fósforo por cada 100 mililitros. Por su parte, la leche de vaca, esta sí va a ser muy rica en minerales con aproximadamente 125 miligramos de calcio y 96 miligramos de fósforo por cada 100 mililitros. Tenemos ciertas características y a su vez beneficios tanto de leche humana como de la leche vaca, que dentro de la digestibilidad tenemos que la leche humana obviamente tiene que ser más fácil para digerir para los bebés humanos, debido a que este tiene un menor contenido de caseína, pero tiene un mayor contenido de lactoferrina. La leche de vaca, cuidado, alerta, ojo, spoiler, la leche de vaca puede formar coágulos grandes en el estómago, lo que puede ser más difícil o puede integrar lo que serían complicaciones al momento de digerir para nosotros los humanos. Obviamente dentro de la inmunidad tenemos que la leche humana va a contener anticuerpos y también factores inmunológicos que van a proteger a los bebés contra ciertas infecciones, que obviamente por su parte la leche de vaca no va a contener los mismos factores inmunológicos que la leche humana. Para hacer un uso y una adaptación de la leche humana y de la de vaca, tenemos que la de humano
está específicamente adaptada, por favor, específicamente adaptada para satisfacer necesidades tanto nutricionales como de desarrollo para los bebés humanos. Y la leche de vaca obviamente tiene que estar adaptada para poder brindar un rápido crecimiento y también un buen desarrollo a sus terneros. En ningún momento se mencionó bebés humanos, entonces por favor, ojo. Y por lo tanto, como va apta para los terneros, esta tiene que ser más rica en proteínas y minerales necesarios para que este ternerito llegue a tener un desarrollo y también presente un esqueleto muy fuerte. Durante el inicio de la lactancia, después del parto, los estrógenos, progesterona, prolactina y la HCG van a hacer que las mamas puedan agrandarse. A partir de lo que es el 5º mes, aquí se empieza a secretar algo de leche, pero pues son pequeñas cantidades, tampoco son cantidades extremadamente como si estuviéramos en una fábrica con vaquitas y ya pudiéramos transportar miles y miles de litros de leche, pues no, son cantidades diminutas. Después del parto, los niveles de estrógeno y de progesterona van a disminuir bruscamente. Y esta caída en los niveles de estrógenos va a iniciar ahora sí la producción de leche. A las mujeres les llega a tomar de 1 a 3 días para que les dé el famoso baje de leche. Tras la expulsión de la placenta durante el proceso de parto, los niveles de estrógenos circulantes y también la progesterona van a disminuir bruscamente. La prolactina y el estrógeno van a producir sinergias durante la producción del crecimiento mamario, pero el estrógeno va a contradecir este efecto de producción de la prolactina durante el proceso que se va a llevar a cabo para que se produzca la leche. En mujeres que en dado caso no desean amamantar, pues a ellas les podemos administrar estrógenos para que les demos un stop a su proceso de lactancia. Pero como sabemos, no solo la succión que va a estar creando el bebé va a evocar una liberación de oxitocina para que se dé la eyección de leche, sino que también esta succión va a mantener y también va a aumentar la secreción de leche debido a que el bebé está creando una estimulación para que se lleve a cabo una secreción también de prolactina. Los efectos en la lactancia durante nuestros ciclos menstruales en ciertas mujeres que no amamantan, aquí su primer periodo menstrual va a ocurrir después o alrededor de lo que serían 6 semanas después del parto. En mujeres que sí decidieron amamantar, pues regularmente llegan a experimentar amenorrea durante 25 a 30 semanas y por lo tanto después de estas semanas ya se puede llegar a producir lo que sería el periodo menstrual. La lactancia va a estimular la secreción de prolactina, que como vimos ya va a ser una hormona que va a jugar un papel súper importante, súper crucial. La necesitamos más que el agua en este proceso para que se lleve a cabo pues todo este proceso de producción de leche y que el bebé pueda alimentarse correctamente. Dentro del mecanismo de acción tenemos que la prolactina va a inhibir la secreción de la famosísima hormona liberadora de gonadotropinas y también su acción en la hipófisis. La prolactina también va a antagonizar la acción de las gonadotropinas, de la hormona luteinizante y de la hormona fólico-estimulante en los ovarios. Y por lo tanto, la ovulación se va a encontrar inhibida, lo que significa que los ovarios van a estar inactivos y la producción de los estrógenos y la progesterona caen a niveles bajos. Si no llegaron a entender este apartado, pues es muy interesante, ya que en sí nos explica que esto puede funcionar como un anticonceptivo. Y te vas a decir, ¿qué? ¿O cómo? Pues sí, solamente entre el 5 al 10% de las mujeres pueden llegar a quedar embarazadas durante el periodo de lactancia. Eso quiere decir que el periodo de lactancia lo podemos usar como un método anticonceptivo natural, pero ten cuidado porque no es completamente eficaz. Tenemos la ginecomastía, que este va a ser un desarrollo del tejido mamario, pero en hombres, y aquí pues les voy a dar una pequeña explicación del por qué se da. La ginecomastía puede afectar unilateral o bilateral, pero siendo más común la bilateral, y va a ser frecuente en recién nacidos debido a que los estrógenos maternos llegan a pasar a través de la placenta, pero esto llega a ocurrir en el 75% de los casos, que ojo, obviamente el 75% sí es un porcentaje pues muy alto. También va a ser común en la pubertad
que esto va a afectar aproximadamente al 70% de los niños, pero de cierta forma leve, y este proceso puede llegar a ser transitorio. En hombres mayores de 50, la ginecomastía también es común. Y algunas de las causas, pues ya que estos llegan a presentar algún tipo de resistencia a los andrógenos, también que tenga un cierto tratamiento con estrógenos que puedan causar pues esta afección. Ciertos tumores que lleguen a producir estrógenos pues también nos pueden llevar a esta condición, y se pueden encontrar en condiciones como lo son el eunucoidismo, o vaya la falta del desarrollo sexual, el hipertiroidismo, o vaya que encontremos que nuestra tiroides anda ahí bien hiperactiva, también cirrosis hepática. Algunos medicamentos como lo son los digitalis, como la dioxina, pueden ser usadas para ciertos problemas cardíacos. Esto también puede ocasionar la ginecomastía, debido a que esto tiene ciertos efectos estrogénicos, pero son leves, pero aún así están presentes. También se ha observado en ciertos prisioneros de guerra que llegan a presentar desnutrición, que obviamente después de que ellos fueron liberados, pues ahora sí pudieron obtener ciertas dietas adecuadas, y por lo tanto presentaron este tipo de ginecomastía porque su índice de masa corporal de repente se elevó de la nada. También pues la mayoría de los casos de la ginecomastía, aquí tenemos que se deben a un desequilibrio hormonal. Específicamente porque va a haber un aumento en la proporción de los estrógenos, o vaya lo que conocemos como las hormonas femeninas, en comparación con los andrógenos o las hormonas masculinas. Y esto, como ya se los expliqué casi al inicio, puede ser debido a un aumento en los niveles de estrógeno o también una disminución en los niveles de andrógenos en el plasma masculino. Hormonas y cáncer. Ciertos tipos de cáncer de mama en mujeres van a ser dependientes de estrógenos para que ellos puedan crecer. Aproximadamente un 35% de los cánceres de mama en mujeres ya en edad fértil llegan a necesitar estrógenos para poder crecer. Algunos tratamientos pues nos van a ayudar a disminuir los niveles de estrógenos, pero disminuir los niveles de estrógenos no nos van a curar el cáncer, pero esto sí nos puede reducir los síntomas y hacer que el tumor disminuya por cierto tiempo. También extirpar los ovarios puede llevar a una remisión del cáncer en mujeres dependientes de estrógenos. También podemos aplicar lo que serían terapias con tamoxifeno y también inhibidores de aromatasa, que el tamoxifeno va a ser un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, que lo vamos a usar para poder tratar el cáncer de mama positivo para receptores hormonales. Y este va a funcionar al momento de que bloquea los receptores de estrógeno en las células cancerosas, y por lo tanto impidiendo que el estrógeno pueda seguir estimulando el crecimiento de este tumor. Los inhibidores de aromatasa van a ser medicamentos como el anastrozol, letrozol, exemestano, que van a reducir los niveles de estrógeno en el cuerpo, bloqueando las enzimas aromatasa, que estas van a convertir los andrógenos en estrógenos, y van a ser especialmente útiles en mujeres posmenopáusicas.